Muy bien, vamos a hablar sobre gestión y existencia de inventarios. Muy bien. Gestión de inventarios se entiende por gestión de inventarios todo lo relativo al control y manejo de existencias de determinados bienes, en la cual se aplican métodos y estrategias que puedan hacer rentable y productivo la tenencia de estos bienes. Y a la vez sirva para evaluar los procedimientos de entrada y salida de dichos productos de laboratorio. Entonces, la gestión de inventario tiene que ver relacionado a las entradas, salidas, digamos, al conteo, a la administración de los materiales que el laboratorio necesita para su desarrollo, para su productividad y asimismo relacionado para su existencia. En la gestión de inventarios están involucrados tres actividades básicas a saber. La primera es determinación de la existencia, la cual se refiere a todos los procesos necesarios para consolidar la información referente a las existencias físicas de los productos a controlar, y podemos detallar estos procesos como toma física de inventarios, auditoría de existencias, evaluación de los procedimientos de recepción y ventas, o sea, entradas y salidas, y conteos cíclicos. Castellano, profesor. Muy bien. Se dice que en la gestión de inventarios hay tres pasos importantes o actividades. La primera actividad es determinación de existencia, la cual se refiere a todos los procesos necesarios para conseguir la información referente a existencia física de productos. Castellano significa que debe haber un control o una información que nos diga todos los productos que se controlan en el laboratorio. ¿Qué se controla en el laboratorio? Tubo de ensayo, agujas, alcohol, reactivo de laboratorio, esparadrapos, ¿qué más? La ligadura, los capuchones, el algodón, los medios de cultivo, ¿qué más? Los reactivos para los equipos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso de ahí tiene que estar registrado, o sea, debe haber un referente físico que me diga, hay 100 tubos, 5 tubos, 8 tubos, 10 tubos, porque es adivino, ¿no? Recuerden que todo lo que compramos cuesta. Ahora, para ello se utiliza la toma física de inventarios, la auditoría de existenciales y evaluación de procedimientos de recepción, entrada y salida, y conteo cíclico. Entonces, en este paso, cuando habla toma física de inventarios, significa que un papel tiene que estar escrito con tu nombre, que tú lo contaste. Auditoría de existencia significa que la auditoría tiene que ver qué tan cierto es lo que tú has llenado, has registrado. ¿Qué más? La evaluación de procedimientos de recepción y ventas significa que el laboratorio, si hace recepción, tiene que haber una evaluación, cómo lo recibió, qué es lo que recibió, en qué condiciones. Si el laboratorio hace ventas, porque algunos laboratorios también son almacenes internos y almacén de ventas, entonces tiene que de una otra manera decir lo que vendió, la entrada y salida. Y los conteos cíclicos vienen a ser que cada periodo tiene que haber la manera cómo se registra o cómo está registrado los conteos, si lo hace quincenal, mensual, anual, ¿verdad? Pero el laboratorio siempre está expidiendo material. Esto significa que el conteo tiene que hacerse semanal o diario. Análisis de inventarios, la cual está referida a todos los análisis estadísticos que realizan para establecer si la existencia que fueron previamente determinadas son las que deberíamos tener en nuestro laboratorio, es decir, aplicar aquello que nada sobra y nada falta. Muy bien, en castellano significa que nosotros deberíamos, en este caso, a ver si cerró la diapositiva, era un momento, esperen. Y ahora sí, muy bien. Análisis de inventarios, en la cual está referida a todos los análisis estadísticos que se realizan para establecer si las existencias que fueron previamente determinadas son las que deberíamos tener en nuestro laboratorio. Cuando tú haces el inventario y comienzas a registrar los materiales, tienes que aplicar el análisis de inventario. Es decir, estadísticamente tú vas a decir cuántos tubos, qué marca de tubo, cuánto costó cada tubo, y si esos tubos que compraron se están utilizando o no. O sea, entiéndase por utilización, es decir, si el laboratorio durante el mes que se realizó la compra para el mes, es decir, si esos tubos celestes, cuántos se consumen por día, los tubos morados, porque puede ser que compras tubos de todos los colores y al final solo utilizas amarillo, celeste, morado, nada más. ¿Y qué haces con los tubos verdes? ¿Qué vas a hacer con los tubos color
verde, azul, con los tubitos tapa marrón, tapa negra. ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? Tapa gris. ¿Ok? Otro punto más es el control de producción. Acá se refiere a la evaluación de todos los procesos de manufactura realizados en el área de laboratorio controlar, es decir, donde hay transformación de materia prima a productos determinados. Profesor, ¿en el laboratorio se produce? Sí. Por ejemplo, si el laboratorio está en banco de sangre, ¿qué produce? Plasma fresco congelado. ¿Qué produce? Plasma por plaquetas. Plasma. ¿Qué más produce? Factores de coagulación de los mismos. ¿Qué más? Glóbulos rojos. ¿Qué más produce? Ah, produce plaquetas. ¿Qué más produce? Plasma fresco congelado. Y todo eso son control de producción. Entonces, en este caso, cuando hablamos o hacemos referencia a esta parte que estamos hablando sobre gestión de inventarios, que hemos visto que uno va a la existencia de todos los materiales, a los análisis que se hacen de los materiales que se obtienen, el control de producción también, si hay banco de sangre y se produce unidades, entonces hay que ver cuánto se gasta, qué es lo que se gasta, qué se hace para obtener ese fin, qué materiales se necesitan, la calidad del material. Entonces todos tienen que estar registrados. Muy bien. Cuando hablamos de inventarios, son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. En castellano, el inventario debe ser un bien tangible. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y qué es un bien tangible, profesor? A ver, chicas, ¿alguno de ustedes, señorita Sandra, señorita Yomira, tendrá idea de qué es un bien tangible? Es uno de los bienes que se puede percibir en físico. ¿Cómo dices, hija? No te escuché bien. ¿Cómo? Es uno de los bienes que se puede percibir en físico, o sea, se puede tocar, manipular. Exacto, hijita. Muy bien. Así es. Entonces, el inventario son las cosas palpables que nosotros los podemos percibir con todos nuestros sentidos. ¿Ok? Porque no vas a decir, señorita, yo mira, le voy a dar 20 tubos invisibles. Véelo con ojos de invisibilidad. No, no. Tienen que ser palpables. Exacto. Ahora, función de los inventarios. ¿Qué nos garantiza los inventarios en el laboratorio? Ah, profesor, para que no nos putreen. Ya, pues, una de ellas. Es importante mencionar que los inventarios son vitales para la salud de la empresa. Tienes el laboratorio visto del punto de empresa. Por lo tanto, su función es vital, ya que la función de los inventarios, uno, es ayuda a la independencia de la relación, operación y continuidad de las variaciones de demanda. En este punto se refiere a lo que compra el laboratorio y lo que comienza a utilizar. ¿Por qué? Porque se supone que si el laboratorio visto de empresa, como sucursal, filial, imagínense en Chimbote está Yomira Lab, ¿ya? O Sandra Lab, su laboratorio, que es la central, ¿no? Y tiene filiales en Trujillo, Chiclayo, Piura, Paita, en fin, el mundo. Significa que ellos tienen que ver la relación entre la operación y continuidad de las variaciones de demanda, es decir, lo que ellos comienzan a adquirir, distribuir y la continuidad de la demanda que están haciendo, porque puede ser que de una u otra manera no estén llevando un buen registro y están gastando más de lo que ganan. Ahora, determinar condiciones económicas de aprovisionamiento. Es decir, cuando compran los insumos, cuando distribuyen, tienen que ver relación calidad-precio. Determina las óptimas secuencias de operaciones, es decir, si yo compro, ¿cómo los voy a distribuir adecuadamente? ¿Cómo los voy a transportar? ¿Qué más? Hace uso óptimo en las funciones de inventarios que permite hacer uso óptimo de la capacidad productiva. Cuando hay inventarios, tú sabes qué tienes, cuándo se vence, ¿sí? Cuándo lo compraste, qué proveedor te lo vendió, a cuánto te lo vendió, bajo qué condiciones, pues, ¿cómo se llama? Es compra para pagar a cuotas, o es cash directo, o el proveedor te da para pagar después módicamente. Todos esos datos tienes que tenerlo, porque los inventarios ayudan a mejorar el laboratorio. Tipos de inventario. Los inventarios, de acuerdo a las características físicas de objetivos a contar, pueden ser de los siguientes tipos. Inventarios de materia prima o insumos son aquellos en los cuales se contabilizan todos los materiales que no han sido modificados por el proceso productivo laboratorio. Por ejemplo, materia prima, ya está. El algodón, el laboratorio lo modifica, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? Son aquellos en los cuales se contabilizan los materiales que no han sido modificados por el proceso productivo laboratorio. ¿Qué más no se modifica el laboratorio? Las plaquitas. ¿No lo modifica? No lo modifica.
¿Qué más? ¿Los reactivos los modifica? No. ¿Los medios de cultivo los modifica? No. Inventarios de materias semi-laborables o productos de proceso. Como su propio nombre lo indica, son aquellos materiales que han sido modificados por el proceso productivo de la empresa de ese laboratorio, pero que todavía no son aptos para la venta. Aquí ya viene otro tipo. ¿Qué es lo que modifica el laboratorio? Por ejemplo, el laboratorio puede modificar cuando prepara un colorante. Coge todos los insumos y lo prepara. Ray, Ginza, alcohol ácido, alcohol acetona, etc, etc, amén. ¿Ya? Pero no están preparados para la venta. Pero el laboratorio los puede preparar, sí. El laboratorio compra los insumos, metanol, colorante Ray, glicerina, su balanza, los pesa, y su frasco ámbar y comienza a preparar. Entonces, en esos casos hay un inventario de materia semi-elaborada, porque el laboratorio puede prepararlos, pero no son aptos para la venta. ¿Por qué? Porque no tienen registro sanitario, porque no son reconocidos y no pueden expenderse. Es como hoy en día, ustedes han visto las noticias, chicas, cuando se dice, prepara tu alcohol en gel común, ¿no? Donde pones mitad de alcohol y un porcentaje de glicerina y ya tienes tu alcohol en gel, ¿sí o no? Pero ese alcohol en gel no se puede vender porque ese alcohol en gel no tiene registro sanitario. Ah, pero cuando te vas a la calle, ahí sí lo venden, ¿no? Si encuentran un registro sanitario en una etiqueta de cualquier marca, lo imprimen y te lo venden. Ah. Muy bien. Otra más. Tenemos inventarios de productos terminados. Son aquellos donde se contabilizan todos los productos que van a ser ofrecidos a los clientes, es decir, que se encuentran aptos para la venta. Por ejemplo, cuando nosotros, o cuando ustedes están ya elaborando en el laboratorio, o como han visto, a ver, chicas, una pregunta, Sandra, una pregunta yo, mira, ¿alguno de ustedes ha tocado un laboratorio, o sea, ha entrado a un laboratorio, conoce un laboratorio como tal? Sí, profesor. Sí, yo he entrado. A ver, cuéntame, hija, tú que eres nueva, a ver, hijita, cuéntame, hija, ¿tú trabajas en laboratorio, tienes familia en laboratorio, conoces el laboratorio o haces una profesión antes? Tengo familiares que trabajan en laboratorios. Ah, ya. Entonces tú sí conoces. Y anteriormente estaba en la universidad, pero no para la carrera de laboratorio, pero también incluía dentro de toma de muestras y todas esas cosas. Ok, muy bien. Entonces, como ya has estado, ya puedes entrar en esa parte. Entonces, son aquellos donde se contabilizan todos los productos que van a ser ofrecidos. Entonces, significa que hay laboratorios que no solo son laboratorios como tal para análisis clínico, hay laboratorios que también tienen su parte o su cadena donde se encargan de producir colorantes. El alcohol acetona, alcohol ácido, van a preparar su sodio metileno, su rojo de Congo, su iosina al 3%, etc, etc. Entonces, y tiene su registro sanitario, entonces ya están aptos para la venta y comienza a expendirlo. Inventario de materiales para soporte de las operaciones o piezas y repuestos. Aquí es otro dato importante. Miren, inventario de materiales para soporte de las operaciones o piezas y repuestos. Son aquellos donde se contabilizan los productos que, aunque no forman parte directa del proceso productivo del laboratorio, tienen que estar registrados. Piezas y repuestos. Por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, utilizan una balanza analítica, tiene que haber un repuesto como tal, porque tarde o temprano se les malogra. Si ustedes están utilizando tubitos o matraces que deben soportar calor y compran su marca Pyrex americano, y de repente un día el proveedor les mete o les engaña, porque la palabra inadecuada es les mete cabeza, no se dice, les estafa, diciéndole que es Pyrex americano, les da otra marca que no lo es, y ustedes comienzan a trabajar y van sometiendo a calor y se rompen, por ejemplo. Entonces, hay de haber alternativas para poder seguir la cadena de producción. Según el equipo de producción que utilizan, por ejemplo, un mechero de Bunsen, tiene que haber un repuesto para que el mechero, de la manguera, incluso de balón de gas. Una pieza, por ejemplo, de repente utilizan un equipo como un agitador magnético dentro del laboratorio, que si se utiliza un vortex, por ejemplo, tiene que haber un repuesto para poder mantener operativo o seguir la cadena. Si hablamos de banco de sangre que produce unidades fraccionadas, como por ejemplo plasma fresco, plaquetas y glóbulos rojos, significa que si el extractor automatizado se malogra, debe haber un reemplazo como un extractor manual. Y así sucesivamente, si se malogra la centrífuga, tiene que haber una centrífuga de repuesto, piezas como tal. Entonces la cadena no se puede detener. Ahora, existe otra clasificación de inventarios que se refiere a la concepción logística del mismo, de los cuales son los siguientes. Inventarios cíclicos o de lote. Se generan al producir en lotes, no de manera continua. Estos inventarios facilitan las operaciones en sistemas clásicos de producción porque permiten que el sistema productivo no se detenga.
Inventarios cíclicos o de lote. Estos inventarios a veces se aplican en laboratorio cuando se compran unidades grandes. Por ejemplo, vamos a comprar 50.000 tubos, 20.000 tubos amarillos. Entonces, cíclico porque cada cierto tiempo viene un mismo lote de una misma marca, del mismo proveedor. Y esto suele usarse en qué momentos? Cuando se compran tubos microcontenedores para hematología. ¿Por qué? Porque recuerden que los equipos automatizados, les hago mención, automatizados, no pueden, digamos, censar o utilizarse cualquier microtubo. Hay microtubos que tienen la base cónica y otros que tienen la base cóncava. Entonces, los que tienen base cónica son más altos y los que tienen la base cóncava son más anchos, pero menos altos. Entonces, hay un pequeño problema ahí. Significa que el equipo tiene un sensor que cuando comienza a bajar determina la profundidad del tubo. Entonces, si el tubito es más angosto, pero es más alto y es cónico la parte de abajo, entonces el equipo hematológico entiende que hay profundidad, baja la aguja, coge la muestra. Y cuando los tubos no son, digámosle de esa manera, se puede decir, no son cónicos, si no son cóncavos la parte de abajo, no son tan altos, el equipo hematológico entiende con el sensor que no hay profundidad necesaria para poder cargar la muestra y te pregunta, y algunos dicen sí, le dan ok, o está desactivado el sensor como tal, entonces el equipo hematológico baja y perfora o rompe el tubo microcontenedor o se atora con el mismo y se hace toda una desgracia. Entonces, ahí se pueden aplicar estos tipos de inventarios. ¿Por qué? Porque el laboratorio va a comprar a una misma casa comercial el mismo lote de tubo, el mismo serie, el mismo modelo, siempre continuamente. Inventarios estacionales o por estación son aquellos donde se contabilizan productos que poseen demandas que dependen de alguna estación o periodo de tiempo. Por ejemplo, un ejemplo, significa que si el año 2021 que viene no hubiera COVID, y el COVID se requiera solamente a periodos o épocas como ahora que hace frío, significa que en esa estación de frío se compra pruebas rápidas para COVID, ¿no? Pues ahora está de temporada del COVID, ¿no? Las pruebas rápidas. Otro ejemplo, significa o se supone que hoy en día ningún laboratorio, cuando hay reacción inflamatoria, te pide prueba rápida para rotavirus. Entonces significa que rotavirus mayormente aparece en estaciones de verano, que producen también infecciones estomacales, pero nadie les pide. Entonces, en esos casos, por ejemplo, estaciones, imaginemos que estamos en la selva y las épocas donde hace calor, pues ahí siempre hace calor, mejor vamos a otra zona, ya. No sé, vámonos a Huaraz. Hace frío, pero en las épocas de verano hay ciertas zonas donde hay malaria, en este caso la falciparum. Entonces, ¿qué se puede pedir en esas estaciones donde mayormente abunda el zancudo y puede dar malaria? Pues una prueba rápida para malaria. Inventarios de seguridad. Se generan para amortiguar variaciones de la demanda o para cubrir errores en la estimación de la misma. Estos inventarios derivan del hecho de que la demanda de un bien o servicio proviene usualmente de estudios de mercado difícilmente ofrecen una presión total. Los inventarios de seguridad son inventarios que están para salvarnos la vida. ¿Sabes qué? Mira, yo te pedí 100 tubos, pero no sé, ha habido campañas y necesito tubos. Entonces, el inventario de seguridad o de emergencia, en este caso, ¿qué vamos a tener? Eso, stock para poder cubrir la demanda. Y eso a veces suele suceder, por ejemplo, cuando antes yo trabajaba para Salud Primavera, como Primavera, porque yo trabajo para Salud Primavera, pero por terceros porque trabajo para la empresa Sinlab, significa que nosotros pedíamos, de acuerdo a la demanda, cuando comenzó a aumentar, nosotros pasamos de usar 2 cajas de guantes al mes a usar 7 cajas de guantes al mes, solamente el área de procesos, sin incluir el área que hace la toma de muestra, que también tenía sus guantes aparte. O sea, sumado todo eso, nosotros consumíamos 12 cajas de guantes al mes. Ahora, se supone que en un inventario de seguridad, guantes le van a pedir siempre. Ahora, se supone que si guantes te pide siempre, no vas a esperar que llegue a fin de mes, faltando 3 días, y de recién necesito, no sé, ahora necesito 14 cajas de guantes. Entonces, el proveedor va a demorar el tiempo estimado para que compre. Entonces, en un inventario de seguridad, a lo menos los guantes que se utilizan siempre, como por ejemplo ahora el COVID, tienen que estar ya a disposición. Antes que se acabe, tienen que venir la misma cantidad que solicitaron para que cuando comiencen a hacer el pedido, si el pedido excede más a lo que ya pidió,
anteriormente, de acuerdo a lo que siempre consumían, entonces significa que va a haber una manera como poder tener ese stock para que así seguridad no falte guantes, y si en vez de 10, si por ejemplo, laboratorio utilizó 20 cajas el mes pasado, logística ya pidió 20 cajas, entonces el laboratorio necesita 24 cajas, entonces hasta que lleguen las 4 cajas que le falta, el laboratorio tiene ese stock y esa garantía. Pero es lo que sucede hoy en día, se dan cuenta que vas al seguro y supuestamente el presidente dice que hay prueba rápida para todos, pero te da la sorpresa que no hay prueba rápida para todos, ¿no? Tú vas enfermo, no hay, y eso que pagas seguro, no hay. Cuando ya estás en el cajón, ahí hay prueba, pero ya moriste después. Entonces no hay. Inventarios especulativos. Estos se derivan cuando se espera un aumento de precios superior a los costos de acumulación de inventarios. Por ejemplo, si las tasas de interés son negativos o interferencias a la inflación. Castellano, los inventarios especulativos son, vamos a comprar alcohol, ¿por qué? Porque el COVID, ha habido un brote de COVID y va a subir. Especulación. Vamos a comprar pruebas rápidas para COVID porque otra vez hay una reinfección, va a subir. Vamos a comprar alcohol en gel porque el COVID ha brotado y va a subir. Entonces, esos son inventarios de especulación. Esos inventarios derivan cuando un aumento de precios, pero eso hay que tener cuidado porque si tú te avientas a comprar, y ese es el juego de laboratorio, y al final te venden gato por libro, te venden al precio de un riñón, y por otro lado lo consigues al precio de un garbanzo, entonces el laboratorio en teoría pierde. Por ejemplo, hoy en día la prueba rápida, una prueba rápida, se puede decir, la promedio o intermedio te cuesta 65.80 céntimos, una sola prueba. ¿Te imaginas comprar 200 pruebas por 65.80? ¿Te imaginas cuánto te gastas? Cuando ya pase esta pandemia, la caja de 50 pruebas te va a costar 65 soles. Hoy en día, una sola te cuesta lo que debería costar una sola caja. Bueno, ahora existe el inventario en físico. Se da el nombre de inventario de mercancía a la verificación o confirmación de la existencia de los materiales o bienes patrimoniales del laboratorio. En realidad, el inventario es una estadística física o conteo de los materiales existentes para confrontarlo con la existencia anotada en los ficheros existenciales o en el banco de datos sobre materiales. Acá hago una pausa. Hay laboratorios, como el caso donde yo trabajo, en SimLab y otros laboratorios también, que tienen base de datos o data para poder registrar en un software los materiales que se piden, los materiales que consumes, y así el equipo o el sistema saca un cálculo entre lo que ingresa y egresa, lo que consumes o no, ¿ya? Para que de esa manera existe un buen control. Hoy en día hay laboratorios que solamente pides y luego dicen, a ver, ¿cuánto te faltó? Voy a comprar. Entonces, cuando no hay un buen control, se corre el riesgo no solo de quebrar, sino de sobregirar, o sea, gastar más de lo que produces. Y eso lleva a que los laboratorios hagan malas prácticas. Algunas empresas, entiéndase por laboratorios de cadena grande, le dan el nombre de inventario físico porque se trata de una estadística física o palpable de aquello que hay en existencia en la empresa. Véase por laboratorio de cadena grande. Entonces, el inventario en físico es lo que nosotros vamos a palpar. Después de registrar, tipear, teclear, nosotros ya lo tenemos en la mano, lo tenemos registrado, lo tenemos listo para poder ver las sumas, las restas, la multiplicación. Ahora, el inventario físico se efectúa periódicamente. Casi siempre se cierra el periodo fiscal de la empresa. Las empresas mayormente, cuando hacen pedidos de cadenas grandes, tienen su punto de corte. Algunos son cada 15 días, otros son al fin de mes. Pero depende de cómo sea la demanda del laboratorio para que de una u otra manera se haga el punto P. Por ejemplo, yo trabajo, al inicio, cuando se tercerizó, los pedidos se hacían al mes. Bueno, cuando aumentó la demanda, comenzaron a hacerse cada 15 días. Bueno, ahora que estamos con el COVID, se hace al mes. Pero entonces, significa que el punto de corte, ellos dicen, por ejemplo, los 28 se hacen los pedidos y los 30 salen los paquetes y 1, 2, 3 están llegando de cada mes. Entonces, de acuerdo a ese equilibrio, el inventario tiene que tener en cuenta todo lo que hemos leído anteriormente. ¿Para qué? Para que cuando hagas tu pedido, tú tienes que hacer tu pedido pensando en los días en que no va a venir, sacando un cálculo entre los pacientes que están llegando, entrando y saliendo, fluctuantes. Ya no se olviden esos datos. El inventario físico es importante por las siguientes razones. Uno, permite verificar las diferencias entre los registros de existencias que vienen a ser los ficheros existentes y la existencia física, cantidad real existente.
Este punto es importante porque aquí se registra cuando te roban en el laboratorio. Suele ser que, según las malas lenguas urbanas, se dice que cuando los datos estadísticos no se registran en computadora y te encargan a ti que lo hagas en una Excel y luego lo imprimas, es donde se puede adulterar, que es muy diferente ingresar a un software donde tú llenas y cuando quieres borrar y cambiar el software te dice, mira, hubo un cambio aquí, a tal fecha lo cambió, a tal hora. Entonces ahí es diferente, pero cuando no, entonces se puede manipular. Y es ahí donde se desaparecen tubos, se desaparecen mascarillas, se desaparecen EPs que tienen que ser por los guantes, los gorritos, los batas, milagrosamente, ¡pum!, desaparecen. Imagino que ver una polilla enorme que come material sintético, pero suele ser. Entonces, en estos casos, que en algún momento ustedes les toque trabajar de almacén o pongan su propio laboratorio o quieran apoyar en esta parte logística, hay que abrir bien los ojos, grandes, enormes, para los conteos. Y cuando ustedes hacen pedidos, tampoco no se equivoquen, porque cuando se equivocan, luego viene el problema. O cuando viene el pedido, también tienen que verlo de la manera de sumar y restar lo que llegó, porque a veces te pusiste 3, 10, 20 o 100, ay, tú te confías, o encima mandas a alguien que cuente y lo cuenta mal. O sea, en vez te dijeron 100 y él contó 101 y encima te mandaron 99. O sea, tienes que reponer lo que faltó por mal conteo, por no decirle producto. Entonces, eso suele suceder. Como también suele suceder que en este punto tú no revisas bien los reactivos y no haces el pedido y después estás diciendo a la semana que ya llegó, no, necesito este reactivo porque esto y lo otro, y te dicen, no, ¿sabes qué? Lo siento, no has pedido, socorre de tu plata. Por ejemplo. Ahora, ¿qué más? Permite verificar las diferencias entre existencias físicas contables en valores monetarios. Este punto es muy importante. El verificar las diferencias entre las existencias físicas contables permite ver el laboratorio sobre el gasto que está haciendo. Porque si bien es cierto, cuando uno está en laboratorio, si no hay paciente, igual te pagan. Por ejemplo, donde estoy yo, gracias a Dios, hubo la pandemia, igual me pagan. Si me enfermo de COVID, igual me pagan. Si me da otra enfermedad, igual me van a pagar. Entonces, hay sitios donde trabajas por porcentaje, es decir, si entra cierta cantidad de la muestra al laboratorio, cierto porcentaje es para ti. Y bueno, suele ser que si no hay nada, pues no te pagan. En cambio, nosotros donde trabajamos, con la mayoría de laboratorios, la empresa es la que se hace cargo. Entonces, en este punto la empresa lo que quiere, o el laboratorio lo que quiere, es evitar los robos, pues. Significa que la diferencia entre físicas contables, si tú dices tengo tantos tubos, aún me queda, significa que es cierta cantidad de dinero que el laboratorio se está ahorrando. Porque hay gente que a veces pide paquete, tubo, al final llegan las muestras, los tubos, y por no hacer un buen inventario lo tiene almacenado, y un día la empresa viene a hacer auditoría y encuentra 5 paquetes tubos encima vencidos, uno por vencerse y sigues pidiendo. Entonces, eso de ahí, muchas veces las empresas te sancionan o hacen que tú cubras el gasto por no saber hacer pedidos. Otro importante es proporciona la aproximación del valor total de las existencias contables para efectos de balances, cuando el inventario se realiza al próximo cierre del ejercicio fiscal. Castellano, proporciona la aproximación del valor total de las existencias, es decir, proporciona el valor de todo lo que se puede contar. Que al final el laboratorio se lo ve reflejado en dinero, en números. Cuando nosotros o ustedes trabajan para un laboratorio, que no sea el suyo, ay, me voy a llevar un par de guantes, para filetear mi pescado, para andar a mi mamita, voy a sacar un par de mascarillas. Desde el punto como uno lo ve, pues no es mío, no es mi plata, ¿no? Al fin de cuentas, estoy llevando para el familiar, pero estamos robando, porque eso le pertenece a una institución o donde trabajamos. Es dinero, no es dinero físico, pero es dinero en producto, lo que uno está hurtando. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando trabajamos en un sitio, así nos llevemos un tubito diciendo para traerle la muestrita de mamá, pasarle por estamos robando. Estamos quitando a una empresa que nos da la oportunidad de mejorar su dinero, porque esos tubitos no le regalan, ese algodón no le regalan. Imagínense ustedes que yo vaya a su casa a llevarme sus platos, a romper sus platos. Ustedes que dicen, ya el profesor loco, encima viene, rompe mi plato, ni siquiera le cuesta. Ya, igualito sucede en el laboratorio. Si uno quiere tener, bueno, al final conciencia de buen profesional, pues no debe hacer esas malas prácticas.
¿no? Porque al final de cuentas un tubito, salvo que te paren de cabeza, ¿no? Para que caiga, pero ya queda en conciencia cada uno, porque recordamos que esos asistenciales, así sea un tubito, es ahorro de dinero a una institución. Y eso uno lo siente cuando tiene su propia empresa. Si alguno de ustedes ha tenido momentos su propia empresa, sea de aborrabote, vender caramelo, chicle, lo que sea, ustedes saben, o familiares conocen, venden y casi saben que todo producto que tiene les cuesta. Y si uno va y lo coge, le quita su ganancia. Así de simple. Muy bien, las necesidades del inventario físico se fundamentan en dos razones. La primera razón es que el inventario físico cumple con la exigencia fiscal, pues deben ser transcritos en el libro de inventarios conforme a la legislación. Hoy en día, ustedes saben que esos libros, bueno, los inventarios se registran en libros para llevar un conteo, para estar registrado, para ver qué te faltó, si te robaron o no, pues si encontraron un culpable también, ¿no? Otra razón importante es que el inventario físico satisface la necesidad contable, ojo, contable, para verificar en realidad la existencia del material y la aproximación del consumo real. En este punto, muchos laboratorios particulares quiebran o fracasan, porque la mayoría no le gusta tener anotado en papeles, pues, no le gusta tener en una computadora, son pocos los que invierten. Entonces, el inventario físico satisface esa necesidad contable para verificar en realidad la existencia del material y la aproximación del consumo real. Porque recuerden que tampoco los consumos dentro del laboratorio no son 100% reales. Tal vez los tubos sí se pueden contar, las agujas sí, el algodón, algo que no se puede contar porque la pregunta es, ¿cuántas torunas salen de 1 kilo de algodón o de medio kilo? Pues tendríamos que ponernos a hacer todos torundas y contarlas. Por ejemplo, si utilizan curitas para poner donde la zona de punción, se puede contar. Si utilizan, por ejemplo, esparadrapo, la pregunta es, de un esparadrapo, ¿cuántos pacientes se le va a poner, a cuántos pacientes alcanza el esparadrapo para poner? Es algo que no se puede medir. ¿Qué más? Por ejemplo, si yo les dijera, el reactivo de laboratorio, ¿se puede medir al 100%? Se puede decir que sí, se puede decir que no. ¿Por qué? Porque si los equipos son semiautomatizados y tú tienes pipeta descalibrada, se va a sobrar siempre un volumen de margen de error en la carga, por lo tanto es volumen perdido. Ahora, si utilizas equipo automatizado, siempre hay un remanente que se queda en los frascos, o se conoce como volumen muerto. Entonces, eso de ahí que es pérdida. ¿Para quién? Para la institución y ganancia para la empresa, porque la empresa te vende reactivo, tú le compras, pero pérdida para la institución. Entonces, hay ciertas partes que no son siempre el consumo al 100% real dentro del laboratorio. Hay otras cosas que sí y otras cosas que no. Por ejemplo, el guante. Vienen 100 unidades, 50 pares. Pregunta el millón. ¿Y para cuántos puestas al día alcanzará? Puede ser que un día estés gastando 10 pares o un solo par. Entonces, esas son partes que no se pueden contabilizar al 100% real. Importancia de inventarios, sé que el manejo de inventarios ha llegado a la cumbre de los problemas de la administración de empresas, por autores grandes, debido a que es un componente fundamental en la productividad. Si se mantienen inventarios demasiado altos, el costo podría llevar a un laboratorio a tener problemas de liquidez financiera. Esto ocurre porque un inventario parado inmoviliza recursos que podrían ser mejor utilizados en funciones más productivas de la organización. Entonces, significa que el laboratorio tiene que saber qué productos están por vencerse para mandarlo a los sitios, filiales, sucursales o hacer campañas para poder movilizar ese producto y no se venza. El laboratorio tiene que tener una buena liquidez cada mes para poder mejorar, aumentar analitos, tener profesional, capacitarse profesional, para que así sea un laboratorio que esté en la vanguardia, tanto en conocimientos como en procedimientos de materiales. Porque, por ejemplo, si tú quieres que tu negocio, dejando el laboratorio, crezca, pues hay que saber invertir, hay que saber ahorrar y diversas cosas. Entonces, el laboratorio o la existencia de gestión de inventario de laboratorios que hemos visto hoy en la clase, que son los inventarios físicos, los inventarios como tales, y que es importante la gestión de inventarios. ¿Por qué? Porque de esta manera el laboratorio va a saber qué es lo que tiene, qué es lo que está por vencerse,
dónde distribuirlos, si es necesario venderlos o no, qué sucursales le va a llegar con tiempo, o si es un solo laboratorio, uno solo, tiene que ver si están por vencerse, si los puede cambiar por otros productos, etcétera, etcétera. Pero los inventarios van a ayudar al laboratorio siempre a mejorar. Van a ayudar al área de logística a tomar mejores decisiones, a buscar mejores proveedores, y sobre todo el personal de laboratorio le va a llevar a ¿qué? A poder realizar un buen control de material, a valorar las cosas ajenas como si fueran suyos, porque recuerden que de ese trabajo se depende el sueldo, se depende la atención al paciente, se depende la calidad de atención al paciente, se depende el valor de los resultados al paciente, las buenas tomas de muestra al paciente, la calidad de la garantía de calidad de servicio al paciente. Entonces, todos esos datos en gestión de inventarios hay que tenerlo en cuenta. Si bien es cierto, cuando uno está en el counter atendiendo al paciente no ve cómo está limpio, si le pasaste lejía, si le echaste alcohol, si los guantes que tiene no están relavados, si el frasco no está de orina no está relavado, si el tubito, por ejemplo, si en vez de curita solamente le vas a decir que doble la manito, depende, en vez de usar una torunda modesta, utilizas una torunda muy triste, es decir, una torunda que debe ser al tamaño de tu dedo pulgar, de la uña del dedo pulgar, pues haces una torundita como el dedo meñique, chiquitito, como la uña de tu dedo meñique. Entonces, todos esos datos no lo ve el paciente. El paciente piensa que cuando paga un sol por la prueba que cobras, o 100 soles por el examen que cobras, él piensa en que ese dinero va a cubrir toda la existencia de materiales que están por vencerse, vencidos, todo lo que tú has hecho. Y si tú lo haces mal, pues el laboratorio con el tiempo se puede desaparecer. Y lo que se dice que lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, no se olviden que la importancia de estos inventarios son vitales para que el laboratorio pueda mejorar, tenga registrado en físico sus resultados, sepa ver cuáles son inventarios de especulación, ¿no? Saber en cuenta en qué momento puede estar los inventarios de seguridad, inventarios cíclicos, de estacionamiento, ver inventarios de productos terminados, los tipos de inventarios de materia prima, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, chicos, hemos terminado este curso. Sí, bueno, ya mi garganta está un poco que se cierra porque también estoy dando clases muy temprano a otras instituciones, también salgo a laborar. Bueno, ya en el YouTube lo estaré subiendo y ya mañana van a poder entrar a sus plataformas virtuales, van a encontrar el material y bueno, el link lo voy a poner ahí en directo para que les mande el video del YouTube, para que así se les haga más fácil. Igualmente, yo quería proponerlos, en el grupo lo voy a mencionar, es que mi idea es que cada 2 sesiones de clase ya en la plataforma habilite el examen. Significa que ustedes dan el examen y se aprueban, digamos, las 6 sesiones primeras que son, va a haber 3 exámenes, no, pero en las 8 primeras sesiones serían, las primeras 6 sesiones, perdón, 1, 2, 3 exámenes, y a las 4 primeras, 2, 4, 6, las 8 primeras sesiones, ya sería 1, 2, 3, 4 exámenes, se aprueban los 4 exámenes, o con pasitos, por decirlo así, ya no sería necesario dar el examen de unidad. Cosa que de esa manera ustedes ya podrían fortalecerse en sus enseñanzas por semana. Igual lo voy a proponer eso en el grupo, y bueno, espero lo piensen para seguir mejorando. Bueno, chicos, chicas, si no hay preguntas, entonces damos por terminada. A ver, les doy un tiempito si tienen alguna pregunta. Profesor, una consulta. Dime, hija, te escucho. En la plataforma usted va a subir la presentación que está haciendo ahora, ¿cierto? Así es, hija. Los videos... Ya, y los videos están en YouTube, sí, sí lo encontré en la página del instituto. Ok, lo que yo voy a hacer es, bueno, subir a YouTube y en la plataforma lo único que voy a poner es sesión de clase y el link lo voy a copiar ahí para que se les haga más fácil. ¿Te parece así? Ah, sí, está bien. ¿Y los pasitos que usted está proponiendo dar serían como de cada clase o de todo, de cada 2 clases? Cada 2 clases, O por sea, eso cada 2 sesiones. Significa que ahorita vamos 2 sesiones. Ya subo el video, todo lo demás, subo los materiales en la plataforma y lo programo el examen. Entonces yo les aviso, el examen está programado, ustedes entran y dan, y los exámenes van a ser
60% de la diapositiva y el otro porcentaje o 40% que faltaría vendría a ser de lo que explico en el video. Nada más. Y ustedes resuelven. Ah, ok. ¿Ya? Ya, profesor. Listo. Entonces, cualquier Sí, cosa, esa era mi duda. ya, cualquier detalle más ya les estaré hablando por WhatsApp. ¿Ya? Entonces, quedamos. Ya, listo. Gracias.